con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Amados hermanos, una vez más, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Como todas las semanas les saludamos sus hermanos Sandra Torres, a Richard López, que con mucha pasión y amor les traemos con la palabra en el corazón. Hoy nos toca mirar la lección número 2 dentro de la primera unidad que comenzamos la semana pasada, titulada El amor alcanza. El título para la lección número 2 de este día ¿Es lícito sanar el sábado? Es una pregunta que tiene como contexto el Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, los versos del 1 hasta el 6. El texto para recordar lo encontramos en los versos 3 y 4 de este capítulo 14. Y dice la palabra del Señor: Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado? Pero ellos callaron. Él, tomándolo, lo sanó y lo despidió. Los objetivos que esta lección contiene son los siguientes: descubrir una vez más la trascendencia del amor de Dios por encima de observancias legalistas, recalcar el valor mesiánico de Jesús en cumplir con la voluntad del Padre sanando a los enfermos, destacar que lo santo de Dios no nos enajena de Él, sino que actúa en beneficio de nuestro desarrollo espiritual, enfatizar que la voluntad sanadora de Dios está disponible en todo tiempo y que las instituciones religiosas o de otra naturaleza existen para servir a las personas. Dentro del vocabulario hay 3 palabras. La primera es hidropesía. Es una excesiva retención de líquidos que produce la hinchazón del cuerpo. Tenemos la palabra gobernante. Muchos fariseos ejercieron como gobernantes importantes e influyentes. Y tenemos la palabra sábado, que su sentido original es descanso, fiesta religiosa de los israelitas que se celebra el 7º día de la semana. Tiene como significado descansar de los trabajos realizados durante la semana. Nuevamente estamos con el Evangelio de Lucas que introducimos la semana pasada, el Evangelio que está dirigido principalmente a los gentiles, como ya hemos explicado. Y aquí nuevamente vamos a observar a Jesús que se enfrenta a los fariseos. La semana pasada estábamos viendo a Jesús que comía con un fariseo y que ante la falta de lavado de manos de Jesús cuando iba a comer, el fariseo comenzó a criticar esa conducta y ya vimos en esa lección cómo Jesús lo reprende. En esta lección, una vez más, estamos viendo a los fariseos encontrándose con Jesús, y estos fariseos eran los líderes religiosos de la base pueblerina de los judíos. O sea, la mayoría del pueblo seguía sus enseñanzas y les escuchaba como los expertos en la ley de Moisés. El reto de Jesús entonces, tal y como dijimos la semana pasada, es enorme, pues los fariseos estaban cerca del pueblo y su influencia sobre ellos era notable. Recordemos que los milagros realizados por Jesús son señales de la llegada del reino de Dios a la historia, por lo cual todo tiempo es bueno para la voluntad sanadora de Dios
para que se realice en beneficio de los enfermos. Sin embargo, los fariseos no lo veían de esa manera, sino que ellos exigían un cumplimiento estricto de las ordenanzas de la ley, y en cuanto al sábado lo veían como una celebración, como una fiesta en medio de la cual no se podían realizar tareas prácticamente de ninguna índole, excepto algunas que la ley permitía en circunstancias particulares. Una de ellas es la que Jesús le va a mencionar en el pasaje bíblico, que es base para esta lección. Sin embargo, Jesús en esta conversación, en esta confrontación con los fariseos, devuelve sobre todo la integridad social y espiritual a quienes por estar enfermos eran marginados. La gente pensaba, los fariseos, los escribas enseñaban que una persona enferma era porque era pecadora y estaba lejos de Dios. Eso lo hemos explicado en lecciones anteriores. Así que cuando Jesús se acerca y sana a un enfermo, como ya hemos visto también anteriormente, lo que Jesús está haciendo es reintegrar a esa persona que ha sido marginada, ha sido desechada a la sociedad. Así que la acción de Jesús en un día, sobre todo en un día separado para la celebración de una fiesta radicalmente venerada por los judíos, convertía entonces esa ley religiosa en una oportunidad para que Dios manifestara su poder. Recuerden que la observancia del sábado fue convertida por los religiosos en una fiesta y representaba realmente la visión de los líderes religiosos, pero no la visión de Jesús. Así que la conducta y los hechos poderosos que Jesús obró en medio de los sábados, cuando Él en varias ocasiones sanó a enfermos, y vamos a ver las citas bíblicas más adelante, entonces transforma esa visión antropológica que ellos tenían de lo que era el sábado en algo santo. ¿Sí? ¿Quién es santo? Entonces hay un cambio. O sea, los fariseos entendían que el sábado era un día santo, un día en el que no se podía realizar otra cosa que no fuera lo que en la ley se definía como actos permitidos el día sábado. Sin embargo, Jesús transforma esa visión para decir: no es sábado el que es santo, sino el ser humano es el santo. Y así que toda organización, todo líder religioso, toda persona que dice temer a Dios, entonces debe estar al servicio del ser humano y no de la rigurosidad de normas y reglamentos que el propio ser humano establece para atarse a sí mismo de manos. O sea, estamos hablando de que realmente quien se santifica al acercarse a Dios es el hombre. Por lo tanto, el acto de misericordia y bondad que Jesús obra al ser humano en necesidad es lo que santifica realmente el día. Es la acción de poder allegarse al ser humano para darle la mano y socorrerlo. Y ahí la diferencia entre la visión que tenía Jesús acerca de lo que es el sábado y lo que puede o no hacerse en ese día, y la que tenían los fariseos. Vamos a mirar el pasaje bíblico para entonces abundar un poco más en todo esto que estamos introduciendo, y vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Lucas desde el verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que un día Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo, y ellos lo acechaban, y estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo:
¿es lícito sanar en sábado? Pero ellos callaron. Él, tomándolo, lo sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Es interesante esta confrontación de la que estamos hablando. Y vamos a mirar el Evangelio, o más bien un resumen. Voy a presentarle varios pasajes de la Biblia en los que Jesús sanó en sábado. Hay 7 ocasiones en las que Jesús sana en sábado. En Lucas está el relato de la suegra de Pedro, en Lucas capítulo 4 y verso 38. También vemos el hombre que tenía la mano seca o el brazo seco, en Lucas capítulo 6, el verso 6. Y de la mujer que estaba encorvada o doblada por 18 años, lo vemos en Lucas capítulo 13, el verso 13. En el Evangelio de Juan tenemos 2 ocasiones en las que Jesús sana en sábado. La del paralítico de Betesda, en el capítulo 5, verso 9 del Evangelio de Juan, y la del ciego de nacimiento, en el capítulo 9, verso 14, también del Evangelio de Juan. Marcos nos presenta una de esas sanaciones en día sábado, cuando sanó a un endemoniado, a un poseso, en la sinagoga de Capernaum o Cafarnaún, en el capítulo 1, el verso 21 del Evangelio de Marcos. Uno podría pensar, uno podría creer, podría uno intuir o deducir que con toda esta experiencia de sanidades que Jesús había realizado en medio del pueblo, pues que todo el mundo iba a amar a Jesús, que todo el mundo debería amar a Jesús. Sin embargo, lamentablemente, cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que Jesús hacía una curación en sábado, los escribas y los fariseos se convencían más de que era un impío y que era peligroso y que había que acabar con él. Es irónico el hecho de que Jesús estuviera haciendo el bien en favor de aquellos que ellos mismos como líderes religiosos habían marginado, y que al hacerle el bien y que ellos pudieran recobrar la salud por ser día sábado, Jesús era señalado como un infractor, como alguien que violaba la ley y las costumbres del pueblo de Israel. En estos versos que nosotros estamos estudiando del capítulo 14, del 1 al 6, se demuestra que Jesús, como parte o miembro de la comunidad judía, participaba de encuentros frecuentes con ciertas y distintas personas. Nosotros hemos visto como la semana pasada veíamos que Jesús comió en la casa de un fariseo. Hoy lo vemos una vez más en encuentros con fariseos. Vemos también cuando comía en la casa de publicanos que lo invitaban, y así sucesivamente. Jesús no se aislaba del pueblo, de ninguna persona. Ya hemos visto la semana pasada que Jesús obraba por amor, aún a favor de aquellos que querían destruirlo. O sea, nosotros vemos cómo Jesús, el Evangelio, la palabra de Cristo, se iba esparciendo y se dirigía no solamente a aquellos que creían en Él y tenían fe en Él, sino que Jesús también ofrecía la oportunidad a todos aquellos que se acercaban de poder escucharle, de arrepentirse y aceptar el Evangelio que Él predicaba. Y los fariseos y los escribas no eran excepción para Jesús. Él también les habló, Él también les predicó, Él también les enseñó con el mismo fin de que se encontraran con Dios. Así que en esta ocasión está comiendo en la casa, como hemos mencionado, de un fariseo importante al que el gobierno o el imperio romano le había delegado ciertas funciones de gobierno.
Por supuesto, es sábado la invitación. Y como es sábado, no se podía cocinar el sábado. Así que, ¿qué se hacía? Se cocinaba viernes y la comida, entonces la comida que se iba a servir, procuraba guardarse de manera que no se dañara hasta el otro día. Había la forma de hacerlo, ¿no? Se podía poner entre paños la comida, entre frutas, se utilizaban plumas de pichón, ¿verdad? Para poder conservar ciertos alimentos, se utilizaba telas de lino y se hacían una especie de tapas de lino para que pudiera conservarse los alimentos hasta el otro día sábado, cuando se iba a celebrar la comida. Y a esto, o sea, a toda esta ceremonia de haber cocinado el día antes, de conservar y preservar los alimentos hasta el día sábado, a toda esa rigurosidad que se establecía según los fariseos, ellos le llamaban religión. O sea, eso es ser religioso. O sea, poder cumplir rigurosamente y estrictamente con lo que la ley, de acuerdo a su interpretación, ordenaba, para ellos era religiosidad, era participar del culto a Dios. Esa era su visión de la iglesia, era su visión de la religión. Claro, vemos entonces como en el verso 2 de este capítulo 14 se prepara el ambiente para la polémica que se origina y que originarán obviamente los fariseos ante la conducta de Jesús cuando viene ante sí una persona enferma. No dudamos, y algunos comentaristas no dudan que inclusive los propios fariseos le hayan dicho a la persona que se presentara allí para ver qué Jesús iba a hacer. O sea, no lo dice la Escritura, estamos simplemente viendo una posibilidad que dentro de la maldad y el entrampamiento que los fariseos querían tenderle a Jesús, pudieran hasta llegar a ese punto de pedirle a una persona enferma que se presentara ese día allí porque Jesús podía obrar un milagro a su favor. ¿Y saben qué? Jesús no dudó en sanar al enfermo. No titubeó ni un momento en ofrecerle salud a aquella persona necesitada. De hecho, Jesús sabía perfectamente bien lo que estaban planeando los fariseos. De hecho, le citó sus leyes y sus costumbres. En Palestina abundaban los pozos sin brocal, o sea, los pozos que no tenían el cerco de ladrillo o un cerco de madera para evitar que las personas pudieran caer dentro del pozo. Así que los accidentes eran muy comunes, bastante frecuentes. Éxodo, en el capítulo 21, el verso 33, permitía que aunque fuera sábado, se pudiera sacar a un animal que había caído en uno de estos pozos, aunque fuera el día de reposo. Se obraba en favor del animal que no podía, al caer del pozo, salir de allí. Así que se permitía eso. Entonces Jesús pregunta con ironía sobre ese hecho en particular. Bueno, si se permite ayudar a un animal en sábado, si usted puede ayudar a un animal, ¿por qué no se puede ayudar a una persona? Ante esa pregunta y esa confrontación, ellos se quedaron callados, ellos no pudieron responder, porque reconocían que el valor espiritual del día de reposo no reñía con el hecho de hacer gestiones en favor de ayudar a otros, porque la ley permitía ciertas conductas, ciertos eventos, sin violentar necesariamente las ordenanzas que a favor del día de adoración Dios había establecido. Así que Jesús
los confronta con sus propias tradiciones y sus propias costumbres. Así que ante ese enorme valor espiritual, ante esa tremenda confrontación con esa realidad que Jesús le está argumentando en este momento, ese argumento de misericordia de Jesús, no podían responder. Porque ¿quién podría responder? Yo a veces me pregunto y me cuestiono, y en esto tengo que ser, aunque un cuidadoso, y me disculpan aquellos que escuchan estas clases, yo a veces veo cómo las personas apasionadamente cuidan sus mascotas, cuidan sus animales y se desviven por llevarlo al veterinario, porque tenga sus vacunas, porque la comida, porque tengan hasta una cama, hasta duermen con ellos, hacen una serie de cosas que a uno hasta, ¿verdad?, encuentro yo hasta un poquito fuera de contexto, un poquito exagerado en mi opinión a veces. Sin embargo, cuando hay que cuidar un enfermo, hay que cuidar un familiar, nos pesa, nos protestamos, nos da coraje, no podemos ni siquiera alimentarlos con amor porque nos da esa angustia. Pero a los animales sí podemos hacerlo. Pero entonces cuando se trata de un ser humano o un familiar cercano, a veces nos pesa, protestamos y simplemente nos desesperamos y no quisiéramos hacerlo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene más valor? La vida la dio el Señor y toda la creación es de Dios. Pero ¿a quién Dios le dio más valor? Esa es la confrontación con la que Jesús está en este momento hablando con los fariseos. O sea, ¿quién tiene más valor realmente? Si el Salmo 8 dice que el Señor nos creó poco menor de los ángeles, nos coronó de gloria, de majestad, todo lo puso debajo de nuestros pies, porque nosotros somos la culminación de aquello que en el corazón de Dios estaba replegado en amor para nosotros, a tal punto que dio a su Hijo unigénito para que por nosotros muriera. Así que la compasión y el amor de Dios se puso ante la falta de sensibilidad de los fariseos. Lo que más nos sorprende, de hecho, de este pasaje de los escribas y fariseos es la falta del sentido de proporción que ellos tenían. O sea, ellos estaban dispuestos a todo para cumplir sus reglitas, sus preceptitos, lo que ellos habían establecido como que debía ser lo correcto para alcanzar la presencia de Dios. Y consideraban entonces que cumplir con todo el lavado, la ceremonia del lavado de manos, el diezmo, la oración y todo esto que antes hemos mencionado y hemos hablado, todo eso estaba por encima de la misericordia. Y consideraban un pecado aliviar el dolor de una persona en sábado. Así que sanar el enfermo, cuando Jesús sana al enfermo, valida entonces la trascendencia y el valor de un ser humano por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. O sea, el ser humano tiene un valor que está por encima de cualquier consideración nuestra. Y obrar en favor de la necesidad y la enfermedad de una persona en determinado momento es a lo que Jesús nos llama. De hecho, en el juramento de capellanía, parte de lo que uno tiene que aprenderse de memoria es el pasaje cuando Jesús está hablando de cuál es su ministerio. He venido a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estuve preso me fuiste a visitar, cuando estuve desnudo me cubriste, cuando tuve hambre me diste de comer. Ese es el ministerio que Jesús de sí mismo habla y al que es llamada a la iglesia en ese llamado de servicio a la humanidad. Y Jesús valida entonces ese valor del ser humano por encima de cualquier otra consideración, porque por nosotros murió.
Jesús entonces es consciente de su vocación profética, de su vocación pastoral y por ende cumple perfectamente con la voluntad del Padre. Voluntad que le inserta en las grandes discusiones y en las grandes polémicas que tiene con el liderato religioso de los judíos. Siempre estuvo en confrontación con ellos, pero él vino a cumplir la perfecta voluntad del Padre. Y su propósito mesiánico era acompañar al pueblo en esas expectativas de esperanza, en ese deseo de alcanzar y vivir la misericordia de Dios en función de lo que Cristo vino a hacer, que es llevar a los seres humanos a Dios. Cristo vino para acercarnos a Dios. Él vino a manifestar quién era Dios para que conociéramos a Dios a través de Él. Y de esa manera acompañarnos y sentirnos que la esperanza entonces estaba ahí. No vivimos entonces desesperanzados, angustiados y simplemente en una vida sin destino. No, porque Cristo vino a ser la representación del Padre amoroso para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Cristo le está enseñando a los fariseos. Por eso Cristo es solidario con los enfermos. Se acerca a ellos para restituirles al lugar que les pertenece con Dios, de donde los enajenaron aquellos líderes que les consideraban pecadores y atribuían la causal del pecado a su enfermedad. Dios nos llama entonces a nosotros a ser sensibles ante el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos cercanos y lejanos también. Por encima de reglamentos, confesiones de las denominaciones, nosotros debemos poner como primacía, como prioridad el acercamiento compasivo a los que sufren, a los marginados de este mundo. O sea, la iglesia es llamada a eso porque para eso Cristo vino. Antes de grabar esta clase, hermanos y amigos que me ven y me escuchan, yo estaba mirando noticias de Haití. Noticias de Haití, el país olvidado por todos. Y veía la crisis que el vecino país del Caribe está sufriendo en este momento. No hay gobierno. Haití no tiene producción eléctrica. Ustedes saben lo que es eso. El país vive sin producción energética. No hay energía eléctrica. Haití vive de plantas eléctricas de gasolina o de diésel. Vive con placas solares aquellos que han podido y tienen la capacidad para tenerlas. El país en la noche es un país oscuro. La violencia en Puerto Príncipe se ha escalado a unos niveles increíbles donde el 80% de la capital haitiana es dominada por grupos, tipo guerrillas, por pandillas que se han dividido la capital en sectores y desalojan a la gente y le quitan su propiedad, le quitan los alimentos, los despojan de todo y los tiran a la calle. Eso está pasando ahora mismo en Haití. Eso es lo que allí ocurre. Entonces nosotros miramos a veces los pequeños problemas que nosotros tenemos y nos queremos ahogar en un vaso de agua. Sin embargo, muy cerca de nosotros hay personas que sufren el destierro dentro de su propia tierra y son desalojados de sus viviendas. Así que Dios nos llama entonces no a vivir la ley como los fariseos la vivían, no, en cumplimiento estricto de lo que dice la letra. No, nos está llamando el Señor a vivir la ley del amor que nos une bajo la gracia de una fe que solo tiene un objetivo: Cristo.
Y desde Cristo, hermano, nosotros tenemos que definir la unidad con el resto del pueblo de Dios. Más allá de nuestro territorio, más allá de nuestras fronteras, donde quiera que ese pueblo se reúne. Porque el Evangelio, la gracia de Dios, no es patrimonio de una sola persona o de un solo grupo o de un solo país. La gracia proviene de Dios. Y es Dios quien tiene los criterios absolutos de santidad y no los seres humanos. Por lo tanto, nosotros no podemos señalar a alguien que en necesidad está gritando por auxilio, diciendo por pecador. No podemos mirar hacia Haití y decirle, bueno, por estar practicando la magia negra, por estar siempre practicando el vudú, eso es lo que les toca. No, nosotros no somos quienes para hacer ese tipo de señalamiento. Yo creo que en muchos de nosotros hay más maldad y hay más oscuridad que en muchas de estas personas que lo que tienen es una gran necesidad, sí, de Dios, pero también una gran necesidad de que se les supla en medio de su sufrimiento. Porque nosotros no podemos señalar ni juzgar la santidad de nadie. Porque Dios es quien conoce las intenciones del corazón. Y nosotros lo único que podemos hacer es confiar en la misericordia de Dios. Así que es el tiempo de Dios para sanar, para perdonar. Y ese tiempo de Dios para sanar y perdonar es siempre, siempre presente. Porque esa revelación de Dios, esa revelación de amor, no está sujeta a las contingencias existenciales y temporales de nosotros los seres humanos. Nosotros somos los que nos ponemos límites. Nosotros somos los que hablamos de temporalidad. No, en Dios, Dios es eterno. Y el amor de Dios es eterno. Ha existido, existe y existirá. Por eso dijo Jesús a los fariseos cuando le criticaban porque sanaba en el día de reposo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso está en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, está hablando de eso. No hay tiempo para hacer el bien. No, el bien se realiza el día sábado de 3 a 4 o de 8 a 11 o de... No. La hora para hacer el bien y obrar misericordia es todo el tiempo. Eso es lo que Cristo trató de que los fariseos entendieran. Para la iglesia el tiempo de la misión es siempre presente. ¿Cuándo es que somos misioneros? Siempre. ¿Cuándo nos toca hacer misión? Ahora. Es en todo momento. O sea, Dios no descansa. Sigue trabajando en todos los procesos del conocimiento humano para orientarnos en la dirección de acceder y ofrecer esperanza, bienestar a los seres humanos, a los que necesitan. Para eso, Cristo le dijo a los fariseos, para eso es el sábado. Para eso es el día de reposo. Para eso es el día de adoración. El sábado milagroso de Dios que no tiene límites temporales. Porque el Señor está siempre disponible para obrar a favor de sus hijos. Por lo tanto, el tiempo no puede secularizarse, no puede limitarse, dejando fuera de sus límites la acción salvadora de Dios. Dios salva en cualquier momento, cualquier día. Porque Cristo es el Señor de la historia, como Cristo mismo dijo que era Señor del sábado. Dios trasciende, es trascendente, es inmanente, está en todo lugar, como lo proclamó antes de acceder al Padre, que le dijo a sus discípulos: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28, verso 20. El sábado
como fiesta de salvación de Dios está siempre presente. Esa es la enseñanza de Jesús a los fariseos y es la enseñanza de Cristo Jesús a cada uno de nosotros. La iglesia está llamada a celebrar el sábado continuamente. El día del Señor es el día de obrar en misericordia. Y el día de obrar en misericordia es el día en que se te presenta la oportunidad, sea la hora que sea, el momento que sea, el tiempo que sea. Ese es mi Dios. Una lección retadora, tremenda, profunda. Quisiéramos resumir para que ustedes después le den más reflexión a este pasaje bíblico y puedan profundizar en él. El resumen dice así: Jesús se siente en libertad para sanar en sábado y lo hace para el beneficio de los seres humanos. A partir de Cristo, el sábado alcanza otro significado en él. También se disfruta el tiempo de la salvación para todos. Lo más sagrado para Dios son los seres humanos. Por lo tanto, no hay institución, por sagrada que sea, que pueda obstaculizar el ejercicio del amor y de la justicia de Dios en beneficio nuestro. En Marcos 2, versos 27 al 28, Jesús afirma: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El sábado de Dios define su carácter creador constante para el bienestar de la humanidad. Dios hace un llamado a vivir la fiesta sabática centrada en el amor que nos alcanza a todos para crear paradigmas conductuales nuevos, rompiendo barreras separatistas, hechos como somos para la solidaridad interhumana. En el sábado, el amor de Dios nos ubica en la ruta interminable de su voluntad restauradora. El Dios que en Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, santifica el tiempo para encarnar en él su praxis evangélica de justicia y amor. Quiera Dios que así sea en cada una de nuestras vidas. Y nos despedimos sin dejar de decirles que nos acompañen la próxima semana, si así el Señor lo permite. Oremos. Señor, ayúdanos a entender que en todo momento podemos contar contigo. Tú eres Dios siempre presente. En ti están nuestros tiempos y en medio de ellos tú siempre actúas en nuestro beneficio. Te damos gracias, Señor, por ubicarnos al centro de tu voluntad sanadora, porque viniste un día para amarnos, Señor, solo para amarnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que la paz de Dios sea con todos. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.